La tabla periódica, además de permitirnos organizar los elementos químicos conocidos, también nos permite observar algunos patrones de comportamiento de algunas propiedades. Esto es lo que nosotros conocemos como propiedades periódicas. La bibliografía recomendada para esta unidad, pues los libros de química de Chan, Petrucci, Witten y Silverberg son muy buenos para cubrir este tema. Repasando un poco, recordamos que la tabla periódica nos muestra las variaciones periódicas en la estructura electrónica de los átomos. Los periodos están organizados de acuerdo al número cuántico principal y las configuraciones electrónicas se van llenando de acuerdo a la regla de Hund y al principio de exclusión de Pauli. Dentro de los átomos, nosotros reconocemos dos tipos de electrones. Los electrones internos, que están más cerca del núcleo y que suelen estar en capas electrónicas llenas, y los electrones de la capa de valencia, que son los que se encuentran en la capa más externa y que son los responsables de la reactividad química de los átomos. Los electrones internos tienen un papel importante en las propiedades periódicas y en la reactividad de los átomos, puesto que ellos generan una especie de pantalla que disminuye lo que es la atracción que siente el núcleo por los electrones más externos, de modo tal que la carga nuclear que sienten los electrones de la capa de valencia es menor que la que se sienten los electrones que están más cerca del núcleo. Esta carga real que ellos están sintiendo es lo que se conoce como carga nuclear efectiva. Dentro de los átomos vamos a tener electrones que se están moviendo en los diferentes orbitales. Los efectos electrostáticos van a jugar un papel importante en la determinación de los estados de energía de muchos átomos de electrones. Recordamos que en el átomo de hidrógeno, las propiedades están determinadas por el valor n del orbital ocupado, el orbital 1s. Aquí todos los orbitales van a tener sus subniveles en el mismo nivel, como el caso del 2s y el 2p. Esto significa que todos van a tener la misma energía. Esto es porque la única interacción electrostática es la que se presenta entre el núcleo y el único electrón que tiene este átomo de hidrógeno. Pero, con excepción de estos átomos que tienen un solo electrón, todos los demás átomos van a presentar varios electrones que están moviéndose alrededor del núcleo. En este caso, los estados de energía de estos átomos van a depender no solo de las atracciones entre el núcleo y el electrón, sino también de las repulsiones entre los electrones. Una consecuencia importante de todas estas interacciones adicionales es la división en los niveles de energía en subniveles de energía diferente, algo que podemos observar cuando analizamos el espectro del hidrógeno y del helio. La energía de un orbital en un átomo de muchos electrones va a depender tanto del valor de n como del valor de L, o sea, del tamaño y de la forma. Por esto va a existir un conjunto de estado de energía más complejo para un átomo de muchos electrones que en el que se ve en el átomo de hidrógeno. Y la evidencia de esto aparece en los espectros de línea más complejos de los átomos de muchos electrones. En la figura podemos observar cómo el helio, que tiene solamente un electrón más que el hidrógeno, muestra muchas más líneas espectrales, lo que indica más energías orbitales disponibles para sus estados excitados. Cuando se observa, por ejemplo, un átomo de litio que tiene un Z igual a 3, por ende tiene 3 protones, el átomo neutro tiene 3 electrones. Ahora, cuando nosotros analizamos los diagramas de niveles de energía, vamos a observar, de acuerdo a lo que hemos aprendido, que los electrones van a ocupar los orbitales de menor energía. Pero en este caso, como nosotros tenemos, además de las interacciones entre el núcleo y el electrón, tenemos la presencia de otros electrones que están teniendo interacciones entre sí. Ahora vamos a observar que en el diagrama los niveles en el número cuántico 2 no van a estar en el mismo nivel, sino que se va a producir una separación en dos subniveles
donde vamos a tener un orbital 2s de menor energía y un orbital 2p que tiene una energía mayor. Lo mismo sucede con los demás niveles de energía en los átomos polielectrónicos. De este modo, cuando los electrones se van a llenar, vamos a encontrar que se ubican 2 en el orbital 1s y el próximo orbital que se va a llenar sería el 2s. Todo esto y las razones para la diferencia en la energía lo vamos a encontrar en 3 razones principales. 1, pues la carga nuclear. 2, las repulsiones de los electrones. Y por último, la forma de los orbitales. Estas interacciones conducen a unos procesos o fenómenos de apantallamiento y de penetración que ocurre en todos los átomos con excepción del átomo de hidrógeno. Como ya sabemos, los protones presentes en el núcleo generan una atracción permanente sobre los electrones que están moviéndose alrededor de este núcleo. Cuando nosotros tenemos cargas que son más altas, pues se va a generar unas atracciones más fuertes que cuando tengo cargas más bajas, por la ley de Coulomb. Por ende, si yo tengo una carga nuclear más alta, se va a producir una disminución de la energía del orbital al aumentar las atracciones entre el núcleo y los electrones. Esto lo podemos ver claramente cuando analizamos 3 átomos que tienen un único electrón, pero cuyo núcleo tiene valores diferentes de Z. Cuando analizamos el átomo de hidrógeno, el ion helio y el ion litio 2+, los 3 tienen un solo electrón, pero ahora tenemos un protón, 2 protones y 3 protones. El átomo de hidrógeno, que tiene un solo protón, cuando lo comparamos con los otros, vamos a observar que este electrón pues, va a estar más separado del núcleo, puesto que este núcleo, al ser más pequeño, va a ejercer menos atracción. Por ende, este electrón es más fácil de remover si lo comparamos, por ejemplo, con el litio más 2, donde ahora tengo 3 protones ejerciendo atracción sobre ese único electrón. Este electrón se va a sentir fuertemente atraído hacia el núcleo y por ende va a tener una energía donde el orbital es más estable, su energía va a ser menor y va a ser mucho más difícil remover este electrón si lo comparo con el hidrógeno. Aquí pues se aplica el principio de que una menor energía genera una mayor estabilidad. Y entre más estable es más difícil remover los electrones. Cuando se habla del efecto de apantallamiento, lo que estamos hablando es del efecto que genera la presencia de todos los electrones de los orbitales internos sobre los electrones de la capa más externa. Esto lo podemos imaginar como cuando están observando una obra de teatro en la calle y hay muchas personas rodeando pues la obra. Obviamente las personas que están más cerca de la obra van a ver y van a escuchar mejor que las personas que están más alejadas, que además tienen que ver por encima pues de todas las personas que están delante de ellos. En este caso decimos que todas las personas que están alrededor de la obra y entre la obra y la persona más externa están generando un efecto de apantallamiento. Esto, pues, que es una explicación muy simplificada, es lo que está sucediendo con los átomos, donde vamos a ver que los electrones que están mucho más cerca van a apantallar los electrones que están más externos. Y esto va a generar que estos electrones sientan la atracción del núcleo con una menor intensidad. Este fenómeno también lo vamos a observar cuando tenemos electrones que están en un mismo orbital, porque ahora el electrón no solamente va a sentir una atracción por el núcleo, sino que además va a sentir repulsiones con los otros electrones que se encuentran presentes. Entonces, nosotros podemos observar esto cuando comparamos el átomo de helio con el átomo de helio más 1,
donde el átomo de helio tiene 2 electrones y el helio más 1 tiene un único electrón. Es más fácil eliminar un electrón del helio que del helio más 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 electrones que están siendo atraídos por el núcleo, pero también se están repeliendo entre ellos. Esto hace que este orbital sea menos estable que en el caso del helio más 1. En el caso del litio también lo podemos observar. Este electrón que está en la capa 2s es más fácil de eliminar que los 2 electrones que están en la capa 1s. Esto es porque este electrón, por un lado, siente menor atracción hacia el núcleo por el efecto de apantallamiento de estos 2 electrones que se encuentran en el medio. En el caso de que elimine 2 electrones, este único electrón que voy a tener aquí va a sentir una fuerte atracción, no va a tener repulsiones con otros electrones y por ende va a ser mucho más fácil eliminar este electrón que este electrón de acá. Ese apantallamiento pues me genera una reducción en la carga nuclear efectiva, que no es más que la carga real que están sintiendo los átomos por efecto de ese apantallamiento. Esa carga nuclear efectiva va a disminuir muy poco cuando bajo en el grupo, dado que si bien va aumentando el tamaño del átomo, del núcleo, también va aumentando el tamaño del átomo. Esto hace que tenga un núcleo más grande, pero también tengo más capas de electrones. Esto, al tener ellos una configuración de valencia similar, va a hacer que los átomos pues tengan una carga nuclear muy similar. Pero si nos movemos en el periodo, ahora estamos llenando la misma capa electrónica. Por ejemplo, en el átomo de boro ya estamos llenando el orbital 2p. En el átomo de flúor estamos llenando el mismo orbital 2p. En la medida que voy moviéndome en el periodo, estoy agregando más electrones a ese orbital p, pero también estoy aumentando el tamaño del núcleo. Y entonces voy a tener un átomo de flúor que tiene 9 protones y que va a ejercer una gran atracción sobre ese orbital 2p. El átomo de boro solamente tiene 5 protones y por ende pues va a ejercer una menor atracción sobre su orbital 2p. Entonces, en la medida que me muevo en el periodo, el Z efectivo va a aumentar. En la medida que bajo, el cambio va a ser muy poco. Esto lo podemos observar aquí cuando comparamos el Z efectivo, que además va a variar de acuerdo al orbital que estoy analizando. Obviamente, si yo estoy analizando el átomo de flúor, el orbital, que tiene un Z de 9, los electrones en el orbital 1s van a sentir un Z efectivo prácticamente igual al Z original. No es 9 porque tengo 2 electrones en ese orbital y ellos están generando repulsiones entre sí, lo que hace que disminuya ese Z efectivo porque ellos se están apantallando entre sí. Cuando me muevo al orbital 2s, va a sentir un Z efectivo todavía menor, y en el orbital 2p pues ya va a ser menor que con respecto al 1s. El otro fenómeno es la penetración de los orbitales atómicos, y esto no es más que la presencia de electrones dentro de los niveles de otros electrones. Para poder visualizarlo, es necesario que nosotros recordemos que debemos mentalizar el átomo con el modelo cuántico actual. Si tratamos de racionalizar este fenómeno utilizando el modelo orbital de Rutherford o de Bohr, donde vamos a tener este sistema tipo planetario, pues esto es algo difícil de comprender. Pero cuando analizamos el modelo cuántico y vemos estos orbitales como ondas que están partiendo a partir del núcleo, pues podemos observar que en varios puntos, de acuerdo a esas ondas, pues ellos se van a superponer. Lo que significa que un electrón, como en este caso, un electrón 2s, en ciertos momentos puede ingresar a un orbital 2p. Y lo mismo del 2p al 2s. Para recordar un poco ese modelo, pues podemos ver cómo moviéndonos acá, si nosotros bajamos, tenemos el orbital 1s y el orbital 2s es como si tuviera el 1s adentro y el 3s como si tuviera el 2s adentro y así sucesivamente.
Entonces, visualizando el átomo de esta forma es más factible poder comprender este fenómeno de penetración. En el caso de un átomo, como en el caso del nitrógeno, que tiene estos 3 niveles de energía, podemos observar cómo cercano al núcleo vamos a tener una superposición de los orbitales, lo que va a permitir pues, que los electrones puedan penetrar eventualmente dentro de los otros orbitales. Y todas estas propiedades que acabamos de analizar tienen un efecto en las propiedades periódicas. Estas no son más que propiedades que presentan los elementos químicos y que se van a repetir secuencialmente cuando nos movemos en el periodo o en el grupo de la tabla periódica. Nosotros podemos, por el sitio en que está ubicado un elemento, deducir ciertas propiedades y analizar posibles comportamientos químicos. Una de estas propiedades es el tamaño. Medir un átomo, el radio de un átomo suelto individual, puede ser muy complejo, pues obviamente pues, es muy pequeño. La forma en que se suele medir es a partir de átomos que están enlazados. Y entonces nosotros podemos distinguir, de acuerdo al tipo de enlace, radios metálicos, covalentes o iónicos. El radio metálico no es más que la mitad de la distancia experimental que se determina entre dos núcleos que están cercanos, que están uno al lado del otro. En el caso del radio covalente, va a ser la mitad de la distancia entre estos dos núcleos, una distancia internuclear. En el caso de radio covalente, es necesario recordar que estas mediciones se hacen con átomos que sean iguales. O sea, si voy a medir el radio covalente del oxígeno, pues tomo la molécula de oxígeno. Si quiero el cloro, pues tomo la molécula de cloro y así sucesivamente. En el caso del radio iónico, aquí estas distancias están relacionadas con lo que son la distancia entre cationes y aniones que estén uno al lado del otro. Para esto se toma una referencia. Normalmente se utiliza como referencia el ion óxido, el cual se conoce que tiene un radio de 140 picómetros. Entonces, si yo tengo una sal, por ejemplo un óxido de magnesio, un óxido de calcio, y mido la distancia internuclear de dos aniones que estén vecinos, simplemente debo restar el radio del óxido y el radio que me quede pues va a corresponder al catión. El radio covalente es el que solemos utilizar para referirnos al tamaño de un átomo y no es más que la mitad de la distancia entre dos núcleos que sean vecinos. En este caso, pues recordamos, deben ser átomos iguales. Como podemos ver en la figura, cuando nosotros vamos aumentando el valor de Z, el átomo se va haciendo más pequeño. Y en la medida que vamos aumentando N, el átomo se va a hacer más grande. Y esa es la tendencia que se observa para el radio atómico. En la medida que se mueve en el periodo, el radio va a disminuir. En la medida que bajan en el grupo, el radio va a aumentar. Y esto se debe a que nosotros nos movemos en el periodo, no vamos a cambiar la capa electrónica que estamos llenando. Z, en cambio, va a aumentar, o sea, estoy aumentando el tamaño del núcleo por un protón, una unidad. Por ende, el Z efectivo también va a ir aumentando. Entonces, voy a tener que un montón de electrones que están más cerca de los núcleos por el aumento de Z. Esto lo que hace es que como tengo núcleos más grandes atrayendo la misma capa electrónica, el átomo se va a contraer. Y esto hace que en la medida que me muevo en el periodo, acercándome a los gases nobles, va a disminuir el tamaño. Cuando me muevo en el grupo de arriba hacia abajo, el número de capas va a ir aumentando. Z va a aumentar por una unidad, pero el Z efectivo prácticamente no varía porque el número de capa y el número Z están aumentando en una proporción tal que en cierta forma se están como cancelando los efectos. Eso hace que cuando nosotros bajemos en el grupo, el Z efectivo prácticamente no va a variar y el átomo se va a hacer más grande.
Una situación particular es la que observamos en los metales del bloque D, donde cuando analizamos los tamaños atómicos de los elementos de la segunda y tercera serie de transición, se observa que el tamaño es prácticamente igual. No se observa un incremento significativo como cuando estamos en los elementos acá representativos. Y esto se debe a que aquí nosotros tenemos ubicada la serie lantánida, donde tenemos orbitales tipo F. Estos orbitales tipo F tienen poca penetración y poco apantallamiento. Entonces, para efectos prácticos, los orbitales SPD como que no los estuvieran viendo, no se ven afectados por ellos. Y eso hace que el Z efectivo que sienten estos metales sea mayor de lo que se esperaría si lo comparamos con los elementos que están en la serie principal. Esto hace que estos átomos estén más contraídos de lo que se esperaría si los orbitales F tuvieran un mayor efecto de apantallamiento. Y entonces este fenómeno se conoce como contracción lantánida y hace que estos elementos tengan básicamente el mismo tamaño. En lo que respecta al radio iónico, aquí se observa una situación cuando se forman cationes o aniones. Y esta es que cuando se forma un catión, al eliminar electrones, vamos a disminuir el efecto de apantallamiento y entonces vamos a tener un Z efectivo mayor. Esto genera una contracción del catión y esto genera que el catión sea mucho más pequeño que el átomo de partida. Si de aquí comparamos el sodio y el magnesio, vemos que el sodio tiene un tamaño de 186 y cuando elimina un solo electrón se reduce a 99 picómetros. En el caso del magnesio, que pierde 2 electrones, pues su tamaño se reduce aún más. En el caso de que tengamos un átomo y él gane un electrón, ahora estoy aumentando el apantallamiento, el Z efectivo va a disminuir y entonces lo que voy a observar es que el átomo se hace más grande, se expande porque va a disminuir el efecto del núcleo sobre los electrones más externos y esto pues le da más libertad para moverse. Y esto hace que los átomos originales sean más pequeños que los aniones que se generan. Solamente un electrón que ingrese a un átomo de cloro genera un cambio desde 99 picómetros hasta 181 picómetros. Siempre y sin excepción, un catión va a ser más pequeño que su átomo neutro de partida y un anión va a ser más grande que su átomo neutro de partida. Aquí podemos ver cómo esto está ocurriendo. Aquí tenemos para el caso del nitrógeno que tiene carga de -3, cambia de 75 hasta 171 picómetros, mientras que vamos a encontrar en los metales que estos van disminuyendo. En el caso de los metales de transición que pueden generar varios tipos de cationes, pueden observar cómo al perder más electrones pues se van haciendo más pequeños. Otra propiedad periódica importante es la energía de ionización, que no es más que la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo. Esta se mide en estado gaseoso y es el cambio de energía desde el átomo neutro hasta el catión perdiendo un electrón. Esta energía de ionización se debe medir cada vez que se pierde un electrón. Entonces, si este catión va a perder un nuevo electrón, pues debe generar una segunda energía de ionización. Y si es un tercero, pues será una tercera energía de ionización. Estos valores de energía de ionización simplemente nos van a decir qué tan fácil es formar un catión. Entre más baja sea la energía, más fácil será generar estos cationes. Va a depender básicamente del tamaño del átomo. En la medida que el átomo se hace más pequeño, que los electrones están más atraídos hacia el núcleo, pues la energía se va a hacer mayor. Esto también tiene que ver con la carga nuclear, ¿no? En la misma situación. Y luego también por el tipo de electrón. Esto es cuántos electrones tengo en la capa que estoy analizando. De esta forma se ha podido establecer que la energía de ionización es inversamente proporcional a el número cuántico, o sea, el periodo. En la medida que bajo el periodo, que va haciéndose más grande, se va a hacer menor la energía de ionización
y directamente proporcional a la carga nuclear efectiva. En la medida que voy eliminando electrones, debo ir midiendo una nueva energía de ionización. Y estas energías de ionización van aumentando en la medida que aumenta el número de electrones que estoy eliminando. Aquí podemos ver para los elementos del grupo 3 cómo varía la primera, la segunda y la tercera energía de ionización. Y esto es de esperarse, puesto que cuando elimino el primer electrón, obviamente pues se va a hacer más condensado el átomo, se va a hacer más pequeño, el Z efectivo va a aumentar, va a disminuir el apantallamiento y entonces pues es más difícil quitar el siguiente electrón. Si quito otro, pues todo esto va a aumentar y va a ser más difícil. Este aumento de las energías de ionización es lo que hace que sea muy difícil quitarle a un átomo polielectrónico todos sus electrones. De esta forma, pues la tendencia que se observa es al aumento de la energía de ionización cuando nos movemos en el grupo hacia los gases nobles y a un aumento cuando nos movemos desde la parte baja del grupo hacia la parte superior. Obsérvese que esto es una tendencia. Podemos observar algunas discrepancias. Por ejemplo, cuando nosotros nos movemos en el periodo, observamos aquí que entre el litio y el boro hay un aumento en el beridio, luego baja nuevamente y lo mismo sucede cuando pasamos acá del carbono al oxígeno pasando por el nitrógeno tiene una tendencia a ser un poco mayor. Y esto se debe a que cuando nosotros analizamos esta tendencia, también debemos tomar en cuenta el tipo de orbital, el tipo de electrón. Obviamente va a ser más difícil eliminar un electrón de un orbital 2s que está lleno, que está completo, que de un orbital 2p, que es donde tengo un único electrón. Y que además está siendo, este tiene menos repulsiones y además tiene un Z efectivo menor por efecto apantallamiento de los electrones internos. En el caso del nitrógeno y el oxígeno, esto tiene que ver con el hecho de que el nitrógeno tiene 3 electrones en su orbital p. Estos electrones están ubicados uno en cada uno de los subniveles. En el caso del oxígeno, tengo 2 electrones en uno de los subniveles. Aquí voy a tener repulsiones y mayor apantallamiento. Y en este caso, pues voy a tener que es más fácil eliminar este electrón que algunos de los electrones del orbital p. Cuando analizamos la tendencia para eliminar todos los electrones de un único átomo, obsérvese que llegamos a un punto en que la cantidad de energía necesaria para eliminar ese electrón es muy alta, que es lo que se observa aquí en las filas inferiores de cada uno de los grupos. Estos niveles tan altos de energía que se requieren para eliminar esos electrones es lo que hace que de forma natural sea virtualmente imposible eliminar todos los electrones, por ejemplo, de un átomo de azufre. Otra propiedad periódica de interés es la afinidad electrónica, que no es el inverso de la anterior. ¿Okay? El inverso de la energía de ionización es que el catión se convierta en el átomo neutro. En el caso de la afinidad electrónica, lo que estamos midiendo es la energía necesaria para que un átomo neutro gane un electrón y se convierta en el anión. Luego el inverso sería que el anión se convierta en el átomo neutro. No es lo mismo. Esta energía de afinidad electrónica lo que me está diciendo es que tanta tendencia tiene un átomo para convertirse en un anión. Estas medidas pueden ser exotérmicas o endotérmicas. En el caso de la energía de ionización, la energía siempre es positiva, o sea, endotérmica. En el caso de la afinidad electrónica, se observa que la primera energía de afinidad electrónica es exotérmica, es un proceso que ocurre de manera espontánea. De ahí en adelante, si se quieren ingresar más electrones al átomo, pues se requiere darle energía al sistema y eso es algo que se espera. ¿Por qué? Porque cuando se ingresa el primer electrón, se va a generar
pues una disminución del Z efectivo, vamos a tener más apantallamiento, mayores repulsiones entre los electrones y se observa que el átomo se hace grande y si recordamos de radio es casi el doble de tamaño. Esto hace que haya una menor atracción entre el núcleo y los electrones más externos. Esto significa que si se quiere introducir un nuevo electrón, ahora el núcleo no tiene tanta capacidad para atraer ese electrón. Luego hay que darle energía al sistema y, poniéndolo en términos muy sencillos, sería como empujarlo para obligarlo a que entre. Se puede encontrar reportado con valores positivos o negativos. Nosotros en el curso vamos a usar el valor negativo y sería analizando la reacción directa o la reacción inversa. La tendencia que se observa es a que aumente a lo largo del periodo y vaya aumentando cuando subimos en el grupo, o sea, lleva la misma dirección que en el caso de la energía de ionización. Estos valores son negativos para la primera y entre más negativos sean, pues eso significa que es más fácil que podamos generar el anión. Entonces aquí es mucho más fácil generar el anión del flúor, o sea, el fluoruro, que generar un anión con el cesio, que energía es de menos 45.5 y en este caso es de menos 328. Entonces, cuando nos movemos en el periodo, la energía de afinidad electrónica va a aumentar y cuando subimos en el grupo también va a aumentar. En general, se observa que los metales tienen bajas energías de ionización y bajas afinidades electrónicas, lo que significa que los metales tienen una fuerte tendencia a formar cationes y una baja tendencia a formar aniones, mientras que los elementos no metálicos tienen una alta afinidad electrónica y una alta energía de ionización, lo que significa que ellos tienen una baja tendencia a formar cationes y una alta probabilidad de formar aniones. Una propiedad que es similar, pero que no debe ser confundida con la afinidad electrónica es la electronegatividad, la cual habla de la tendencia que tiene un átomo de atraer densidad electrónica sobre sí cuando está formando un enlace químico. Esto significa que la electronegatividad se hace referencia a átomos en enlaces. Si están con átomos sueltos, pues debe ser afinidad electrónica. Este valor pues, se puede medir en 3 escalas diferentes. Una muy completa es la de Mulliken, que relaciona la electronegatividad con otras propiedades periódicas como la energía de ionización y la afinidad electrónica. Se observa que va a tener una tendencia parecida a la afinidad electrónica, puesto que ambas están relacionadas. En general, nosotros vamos a ver que bajando en el grupo, la electronegatividad va a disminuir, mientras que a lo largo del periodo va a aumentar. Las 3 escalas que se conocen para esto que se utilizan son la de Pauli, Mulliken y de Alfred Rochet. En química se utiliza la de Pauli la mayoría de las veces, que es la que se presenta en el listado en negro. Aquí pueden observar la diferencia entre la electronegatividad de Pauli, la de Mulliken y la de Alfred Rochet. Se observa que en la medida que van en el periodo, pues esta electronegatividad va aumentando. Y por último tenemos el carácter metálico y no metálico. El carácter metálico de los elementos se refiere simplemente a la capacidad de perder electrones. Esto es para oxidarse. Si un elemento se oxida, produce la reducción del elemento que está con él, con el que reacciona, por lo que este se llama agente reductor. Dentro de lo que es el periodo, el carácter metálico de un elemento va a aumentar al disminuir la carga nuclear, lo que significa que mientras menor sea la fuerza positiva que retienen los electrones, es más fácil que estos puedan perderse. Asimismo, dentro de un grupo, el carácter metálico aumenta al aumentar el número atómico, pues una mayor carga nuclear tendrá una mayor fuerza de atracción hacia los electrones. En el caso del carácter no metálico, esta no es más que la capacidad de un elemento para ganar electrones. Esto es para reducirse. De su reducción
produce la oxidación del elemento con el que reacciona y por eso se le llama agente oxidante. La tendencia que se observa pues es contraria entre el metálico y no metálico. Obviamente un átomo que tenga un alto carácter metálico pues va a tener un carácter no metálico muy bajo. En general, en resumen, podemos observar cuáles son las tendencias de estas tendencias periódicas que hemos estudiado pues, en esta unidad. Es importante recordar que las tendencias no son leyes y que van a depender de factores particulares de los átomos como sus configuraciones electrónicas. Es por eso que en algunos casos podemos observar excepciones en las propiedades que estamos analizando. Y podemos observar la electronegatividad, la energía de ionización. Pueden observar que los valores más claros, que son los valores más bajos, corresponden a metales. Los que tienen el valor desconocido son elementos que son o radioactivos o tienen un tiempo de vida muy corto, pues que hace imposible medir esta energía. Y muchas de todas estas propiedades pues van a afectar otras propiedades físicas como los puntos de fusión y algunas energías de propiedad calórica, etc. Y con esto pues terminamos. Muchas gracias.